Bueno, volvemos, ya puse a grabar, si no me olvido. Bueno. Bueno, continuamos con los antiparasitarios. El quinidazol, aparte de ser antiparasitario, también es antibiótico y altera el ADN de los gérmenes sensibles. Se utiliza para infecciones del tracto genitourinario, producido por trichonomas, tanto en hombres como en mujeres, vaginitis específica producida por Gardella vaginalis, y amebiasis intestinal hepática, y se utiliza como profilaxis para infección postoperatoria producida por bacterias anaerobias, que se asocian con cirugías ginecológicas, gastrointestinales. La reacción adversa que produce son náuseas, falta de apetito, sabor metálico. En el embarazo es categoría C y en la lactancia se recomienda evitarlo. Y con el alcohol produce reacciones tipo disulfiram, se recomienda no tomar bebidas alcohólicas, mientras que se esté en tratamiento con quinidazol. No sé si se acuerdan el tema de la reacción tipo disulfiram que era. Lo que me acuerdo es que generaba que la persona tuviera malestar estomacal, náuseas y Claro, que no o sea, que le generaba rechazo por el alcohol, se lo consume y le hace mal. exacto, sí. El disulfiram era un fármaco que se utiliza para el tratamiento del alcoholismo, en el cual la persona tiene una gran descompostura digestiva. Entonces, cuando un medicamento dice que produce reacciones tipo disulfiram, es que producen estas descomposturas eh, a nivel digestivo muy fuertes, digamos. Bueno, el metronidazol lo vimos en antibiótico, como antibacteriano, es bactericida, y es antiparasitario y antiemítico. El posible mecanismo de acción es a nivel del ADN, se utiliza para infecciones bacterianas anaerobias, amebiasis, tricomiasis, para la vaginitis, producida por Gardella vaginalis, y habíamos dicho que en forma tópica se utiliza para la rosácea. Dentro de los antichagásicos tenemos dos fármacos. Uno es el Nifutimox, bueno, es específico para el Chagas, y las reacciones adversas que producen son reacciones de alergia, descomposturas, vértigo, náuseas, vómitos. Y en el embarazo está contraindicado en el primer trimestre. Los estudios en animales han dado que producen toxicidad reproductiva. Entonces el médico debe evaluar riesgo-beneficio en el segundo y tercer trimestre, y en la lactancia se recomienda evitarlo. Las interacciones aumentan la frecuencia y gravedad de los efectos adversos con alcohol, o sea que se recomienda que la persona no tome bebidas alcohólicas
mientras están en el tratamiento. Y otro antichagásico es el benznidazol. Las reacciones adversas que produce durante las primeras semanas producen reacciones a nivel cutáneo, que puede también haber fiebre. Cuando se suspende la medicación, se suspenden estas reacciones adversas. Y generalmente cuando se vuelve a reanudar el tratamiento, no aparecen de vuelta las reacciones adversas. Puede producir alteraciones en el movimiento, dolor de cabeza, vértigo, alteraciones a nivel sanguíneo. Y en el embarazo no hay pruebas en investigaciones en mujeres embarazadas. Así que bueno, ahí tiene que hacer la relación riesgo-beneficio en médico. Y en la lactancia se recomienda evitarlo. Y bueno, también tiene interacciones con el alcohol, tipo disulfiram, así que se recomienda tampoco que la persona tome bebidas con alcohol. Hoy en día son los dos fármacos utilizados para el Chagas. Dentro de los antihelmínticos tenemos el albendazol, que produce alteraciones en la utilización de los hidratos de carbono del parásito. Se utiliza para oxoriasis, tenias, sí, para la mayoría de las infecciones con parásitos a nivel intestinal y por la hidatidosis. Las reacciones adversas que siempre produce son alteraciones hepáticas y alteraciones digestivas. En el embarazo es categoría C, y entonces se recomienda evitarlo. Y las interacciones que la dexametasona, que es un corticoide, que ya lo vimos, aumenta la concentración del albendazol, así que si el médico tiene que utilizar estas dos drogas juntas, tiene que hacer el ajuste de dosis. Y después tenemos la ivermectina. La ivermectina se ha escuchado mucho en los medios de comunicación últimamente, porque es una droga que está en estudio para el coronavirus, inclusive se está utilizando a nivel hospitalario, acá en La Pampa y en otras provincias, porque la investigación que se está realizando se observa que evita que se siga reproduciendo el virus del coronavirus en el cuerpo. Así que dentro de los protocolos de algunas provincias está para utilizarlo a nivel hospitalario cuando la persona tiene coronavirus, ¿sí? Y muchos médicos lo recomiendan y otros se automedican la población para, como profilaxis, ¿sí? Para evitar utilizarlo pues, si la persona se contagia para que el virus no se siga desarrollando en el cuerpo. Así que bueno, es una droga muy nombrada en todos los medios de comunicación. Muchas personas lo estaban usando tipo como preventivo, pero no sé qué tan bueno es usarlo preventivo. Sí, después tengo que ver si encuentro, porque a mí me mandaron así trabajo de investigación en videos, tengo que seleccionar a ver alguno que esté bueno para subírselos a la plataforma virtual. Tengo que ver si hay algunos últimos estudios sobre la ivermectina. Y está en estudio, o sea, no está aprobada para el coronavirus, pero bueno, está en estudio y hasta ahora los resultados que están dando son buenos, digamos. Después voy a ver qué material encuentro, si encuentro algo que esté bueno para subirlos a la plataforma a modo informativo, obviamente que no va a hacer evaluarse algo porque es una droga que está en investigación, pero sí para que, bueno, tengan información de los estudios que están haciendo con la ivermectina. Yo estaba pensando eso, que tengo que ver qué información
encuentro. A mí me mandaron un video del estudio que se está realizando en un hospital en Corrientes y uno en Ezeiza. Pero tengo que ver si hay algunos resultados nuevos o no. Nada, chicos, está en investigación y bueno, como es una pandemia, esto es una enfermedad nueva y el camino se va haciendo al andar, como se dice. Nada, o sea, se está observando que da buenos resultados, entonces se está usando, pero obviamente que no es una droga que ya tenga hecho el ensayo clínico ni nada para eso. Sí, se usa muchísimo como antiparasitario, tanto en humanos como en animales. Hay médicos que lo recomiendan, otros médicos que no, otros médicos que dice a la persona, al paciente que haga lo que quieran. Y bueno, y mucha gente, como se compra sin receta, se lo está automedicando también, ¿no? En realidad lo que hace la ivermectina en el parásito promueve la liberación del GABA en las terminaciones presinápticas de los parásitos. El uso que está aprobado es para oncocerciasis y escabiosis humana, que la escabiosis humana es la famosa sarna, ¿sí? Bueno, y ahí les puse para investigación para el COVID-19, ¿sí? Las reacciones adversas que produce fiebre, prurito, mareo, dolores en las articulaciones. Para el embarazo es categoría C y en la lactancia se recomienda evitarlo. Y el mebendazol lo que hace es inhibir la forma selectiva y reversible de la absorción de glucosa por el parásito y se utiliza para ascariasis y oxurus, enterobiasis, que son infecciones con elementos intestinales. Las reacciones adversas que producen, bueno, todo lo que es alteraciones digestivas y erupciones a nivel piel. En el embarazo es categoría C y en la lactancia se recomienda utilizarla con precaución. El mebendazol interacciona con la carbamazepina y la fenitoína, que son dos anticonvulsivantes. Lo que hacen es que puede aumentar su metabolismo. Entonces, si tienen que usar juntos, el médico va a tener que hacer el ajuste de dosis. O sea, si la carbamazepina y la fenitoína aumentan el metabolismo, significa que este se degrada más rápido, entonces va a tener que utilizar el médico una dosis mayor de mebendazol. Bueno, terminamos con los antiinfecciosos. Hasta acá es donde entra en el parcial, ¿sí? Antiinfecciosos. Hasta acá entra en el parcial, en el primer parcial. ¿Hay fecha para el parcial, profe? ¿Cómo? ¿Hay fecha para el parcial? Sí, ya tiene fecha el primer parcial. El jueves 5, ya lo mandaron. Ya mandaron un mail con la fecha del parcial. Sí, igualmente las fechas de todo está en el cronograma que está que lo pusimos cuando empezamos la cursada. En el programa figura toda la fecha de los parciales y los recuperatorios. Y después mandé un mail recordando el jueves 6 de mayo de 22 a 23 horas es el parcial. Elegimos ese horario porque hablando así con ustedes nos decían que es mejor por el trabajo, que mucha gente trabaja en comercio y eso, y bueno, y a su vez decíamos que también está más tranquilo, digamos, internet, la conexión y eso a esa hora porque no es la hora pico, digamos, de conexión. Así que el jueves 6 de mayo es el primer parcial y entra hasta acá, hasta antiinfecciosos. ¿Qué? No, nada, le iba a pedir que repita la fecha porque se me cortó el audio, pero ya lo dijo. Sí, 6 de mayo, jueves 6 de mayo.
Los parciales van a ser todos los jueves. Así que bueno, vayan estudiando, cualquier duda van preguntando en clase o por la plataforma virtual, ¿sí? Porque son varios temas, así que vayan estudiando. Son 20 preguntas múltiples opciones, el parcial. Bueno, vamos a arrancar con la farmacología cardiovascular. También está en la plataforma virtual. Acá dentro de la farmacología cardiovascular tenemos también hipolipemiantes, que son los fármacos utilizados para bajar el colesterol malo y los triglicéridos. Y después toda la farmacología de la coagulación. Que también es bastante amplio el cardiovascular. Lo silencio porque escucho un sonido, no sé. Bueno, vamos a arrancar con cardiovascular. Acá en cardiovascular van a ver que están dibujitos y explicaciones de lo que es la fisiopatología. Eso es a modo para aclararle a ustedes, para recordar y para repasar, ¿sí? Lo que es fisiopatología no se evalúa. Pero bueno, por ahí ponemos la fisiopatología para introducirnos en la farmacología y recordar. El que lo tiene claro ni lo ve, y el que no se acuerda mucho de la fisiopatología hace un repaso para poder entender más fácilmente el mecanismo de acción de los fármacos, ¿sí? Bueno, acá les puse, porque tenemos la prehipertensión, la hipertensión y la hipertensión estadio 1 y 2, ¿sí? Ya se habla de hipertensión cuando la presión está entre 12 y 13,9, ¿sí? Y la baja 8 y 8,9, ¿sí? Bueno, estos todos son los mecanismos de la fisiología, ¿sí? Entonces cuando fallan algunos de estos controles, se produce el tema de la hipertensión. Bueno, le puse todo el tema de la regulación para que el que lo tiene claro no lo ve, pero el que no lo repasa para entrar en tema. Bueno, vamos a ver los diferentes fármacos antihipertensivos, donde actúan. Los agonistas alfa-2 disminuyen los impulsos simpáticos del sistema nervioso a la aorta, entonces lo que termina produciendo son vasodilatación. Entonces, al producirse vasodilatación, ¿qué va a pasar con la presión arterial? Les pregunto. ¿Cómo dijo, profe? Baja la presión, profe. Bajan la presión, o sea, cuando se produce la vasodilatación, el corazón tiene que hacer menos sangre para impulsar la sangre del corazón, entonces baja la presión, ¿sí? Por lo contrario, cuando la droga produce vasoconstricción, el corazón como bomba va a tener que hacer más fuerza para hacer circular esa sangre, entonces va a aumentar la presión arterial. Con esto es lo que van a jugar los medicamentos antihipertensivos, ¿sí? Los bloqueantes alfa-1 inhiben la activación simpática de las arteriolas, entonces también va a haber vasodilatación, va a bajar la presión arterial. Los vasodilatadores directos inhiben la vasoconstricción, entonces producen vasodilatación y dijimos que baja la presión arterial. O sea, estamos viendo los distintos antihipertensivos, distintos mecanismos de acción que tienen para bajar la presión arterial, ¿no? Los bloqueantes de los canales de calcio, o sea, no entra calcio, entonces si las fibras musculares de las arterias no tienen calcio, no va a haber contracción. Si no hay vasoconstricción, va a haber vasodilatación, baja la presión arterial.
Y después tenemos los bloqueantes beta, que estos disminuyen la frecuencia y la contractilidad del miocardio, entonces disminuye el gasto cardíaco, entonces baja la presión arterial. Y después tenemos los que actúan sobre el sistema renina-angiotensina. ¿Qué pasa? Si los diuréticos aumentan la diuresis, disminuyen el volumen de líquido, al disminuir la volemia, disminuye la presión arterial, es otro mecanismo para bajar la presión arterial. Y después tenemos los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que la angiotensina 2, para quien no se acuerda, es un vasoconstrictor de las arterias, entonces si no se genera angiotensina 2, también se produce vasodilatación. Y estos también bloquean la secreción de aldosterona, que la aldosterona favorecía la retención de agua y de sodio. Entonces, al disminuir también el líquido, el volumen, la volemia, también disminuye la presión arterial, ¿sí? O sea, disminuyen la presión arterial por dos mecanismos distintos. Y después tenemos los que bloquean la angiotensina 2, que estos también favorecen la vasodilatación, ¿sí? Ahora vamos a ver cada fármaco en detalle, pero esto es una generalidad y un repasito de los receptores y de los mecanismos de acción. Bueno. Bueno, dentro de la hipertensión arterial están los tratamientos, o sea, las medidas higiénico-dietéticas, que es todo lo que no es farmacología, o sea, todo lo que no es fármacos, que es que la persona haga actividad física, tome agua y coma sin cloruro de sodio, sin sodio, ¿sí? Porque el problema del sodio es que retiene agua y al retener el agua aumenta la volemia y aumenta la presión, ¿sí? Nosotros lo que vamos a ver es todas las medidas farmacológicas, ¿sí? Pero en realidad el médico primero empieza, si no es una hipertensión grave o la persona tiene un pico de presión, lo que hace es primero darle las medidas higiénico-dietéticas y hacer un control de la presión, ¿sí? Y si con eso no es suficiente, va a medicarla a la persona. Bueno, esto es, este dibujito es cuando se forman placas de ateroma, o sea, se acumula el colesterol, y esto ¿qué hace? Hace que el vaso sanguíneo pierda flexibilidad, ¿sí? Que son las famosas aterosclerosis, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando se forman estos ateromas, estos coágulos, fíjense que se disminuye el flujo sanguíneo hasta que a veces se bloquea totalmente y no circula la sangre, que son los famosos infartos, zonas de isquemia. O sea, si el que se queda sin circulación sanguínea, sin irrigación sanguínea es el corazón, es el famoso infarto, y si es el que se queda sin irrigación sanguínea el cerebro, son los famosos ACV. Por eso es tan importante controlar los niveles de grasas en sangre, de colesterol malo, ¿sí? Y en el caso que la persona tenga, que después vamos a ver. ¿Puede repetir, profe, que no se escuchó? Por Sí. favor. No, acá es un dibujo de la aterosclerosis de las arterias coronarias, ¿sí? Que son las que irrigan al corazón. ¿Qué pasa? Cuando Sí. se deposita, acá esto lo que es la acumulación de ateroma, que es la acumulación de grasa, del colesterol malo, y se empieza a formar coágulos, y fíjense, esto es la luz de la arteria, fíjese que esto es lo que pasa de sangre, y si esto continúa acumulándose, llega un momento que se forma un trombo, un coágulo, y fíjense que acá, cuando se tapona todo, no pasa la sangre, entonces se corta la circulación sanguínea.
Entonces, si el que se queda sin sangre, decía, es el corazón, se produce un infarto de corazón, infarto de miocardio, y si el que se queda sin sangre es el cerebro, se produce un famoso accidente cerebrovascular, el famoso ACV, ¿sí? Por eso decía que es tan importante mantener los niveles de colesterol malo bajos. Igualmente este tema lo vamos a retomar cuando veamos hipolipemiantes, pero bueno, ya que está la gráfica, hicimos un repasito, ¿sí? Bueno, acá están es otro repaso de fármacos que vamos a ver, ¿sí? Cuando veamos los fármacos, venimos si quieren al dibujito, así no los enloquezco tanto con el tema de los gráficos. Bueno, siempre el objetivo del tratamiento de la hipertensión es que los pacientes siempre tengan la presión por debajo de 14,9, ¿sí? Ese es el objetivo, digamos, terapéutico de los pacientes hipertensos, ¿sí? Bueno, acá le puse el dibujito del nefrón, ¿sí? ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, para que sepamos dónde están actuando los distintos diuréticos, ¿sí? ¿Por qué los diuréticos, dijimos, se utilizan para disminuir la presión arterial? Porque disminuyen el volumen de sangre que llega al corazón, disminuyen la volemia, entonces el corazón tiene que hacer menos sangre para que circule la sangre, menos fuerza para que circule la sangre, entonces disminuye la presión arterial. Entonces, es uno de los fármacos que se utiliza para tratar la hipertensión. Dentro de los diuréticos hay distintos diuréticos con distintos mecanismos de acción. Los diuréticos que se llaman de bajo techo tiazídicos, ¿por qué se llaman de bajo techo? Porque producen una diuresis moderada a leve, ¿sí? Dentro de los diuréticos tiazídicos está la hidroclorotiazida, que es de acción corta, la indapamida y la clortalidona. La clortalidona es de acción prolongada. Estas siglas, HCTZ, lo van a encontrar mucho. Muchas veces los médicos, en vez de escribir la palabra hidroclorotiazida, escriben HCTZ, ¿sí? Así que bueno, que está bueno que sepan qué es la abreviación, la abreviatura de la hidroclorotiazida, porque por ahí van a ver que los médicos directamente ponen la abreviatura. El mecanismo de acción de estos inhiben el cotransporte de cloruro de sodio en la parte del tubo de contorneado distal y producen una eliminación de un 5 a un 10% del sodio. ¿Cuál es el efecto que tiene? Es un efecto vasodilatador directo porque disminuye la volemia, ¿no? Al aumentar la eliminación de agua y de sodio. ¿Para qué se usan estos tipos de diuréticos, los tiazídicos? Para hipertensión de leve a moderada, se pueden utilizar solos o combinados con otros fármacos hipotensores, por ejemplo, para insuficiencia cardíaca congestiva, más los inhibidores de la enzima convertida de angiotensina, la famosa IECA abreviada, por ejemplo, un enalapril, ¿sí? Hay muchos fármacos que vienen combinados, el antihipertensivo con el diurético en el mismo comprimido, así la persona no tiene que tomar 2 comprimidos, ¿sí? Entonces vamos a ver que vienen la combinación de hidroclorotiazida con enalapril, que lo vamos a ver dentro de un ratito. Y también se utilizan para edema cardíaco, hepático, renal. El edema es la acumulación de líquido en distintas partes del cuerpo. Que puede ser también utilizados para edemas que se producen por el uso de corticoides y estrógenos, porque tanto los corticoides como los estrógenos producen retención de líquido, entonces se produce esa acumulación de líquido, ese edema, entonces el médico da un diurético para disminuir el edema, ¿sí? La retención de líquido.
Las reacciones adversas que producen graves es hipopotasemia intensa, o sea, baja de potasio en sangre, baja de electrolitos, puede producir deshidratación, hipotensión, baja de sodio y pueden producir hiperglucemia y alteraciones sanguíneas. Entonces, el médico cuando va a dar un diurético tiacídico a una persona diabética tiene que estar controlando los niveles de glucosa, ¿sí? Porque son fármacos que producen hiperglucemia. En el embarazo es categoría D. Profe, ¿por qué producen hiperglucemia? ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo no está explicado, o sea, no está dilucidado, no está investigado, pero se ve que el uso de los diuréticos en el tiempo produce hiperglucemia, pero no se sabe el mecanismo, digamos, por qué la sube. Bueno. En el embarazo es categoría D, o sea que se recomiendan utilizarlos, y en lactancia evitarlos. Interacciones con otros antihipertensivos, dijimos que produce un sinergismo positivo, que ese sinergismo positivo se utiliza para el tratamiento de la hipertensión arterial. Y pueden reducir la eficacia de los anticoagulantes, de los hipoglucemiantes orales y también de la insulina. ¿Por qué? Porque producen hiperglucemia. Y aumentan el riesgo de toxicidad renal de los AINES. Porque ¿qué pasaba con los AINES? No sé si se acuerdan. Los AINES inhibían las prostaglandinas, y las prostaglandinas eran las que favorecían la filtración glomerular. Entonces, van a aumentar pueden aumentar la falla renal, ¿sí? Potenciando esta acción de disminución de la filtración renal con el efecto del aumento de la diuresis del diurético. Y aumentan la hipopotasemia, o sea, disminuyen el potasio en sangre, y sumado a la interacción con los corticoides y la fotericina B. Entonces, en el caso que el médico tenga que utilizarlos en combinación, va a tener que controlar los niveles de potasio y, de última, ajustar las dosis. La hipopotasemia produce toxicidad con dioxina. Dioxina la vamos a ver después, que es un medicamento utilizado para la insuficiencia cardíaca. Y disminuyen la excreción del litio y aumentan la toxicidad de este. El litio, después lo vamos a ver cuando veamos las drogas para la bipolaridad, pero el litio es un medicamento que tiene un estrecho margen terapéutico. Entonces, va a aumentar, como disminuye la excreción, va a aumentar la biodisponibilidad del litio y va a aumentar su toxicidad. ¿Se acuerdan qué significaba estrecho margen terapéutico? ¿Qué era? Que el efecto terapéutico estaba cercano a la toxicidad, Bien. o sea, la dosis. Bien, perfecto. O sea, la dosis tóxica con la terapéutica están muy cerca, entonces son drogas con riesgo de toxicidad al estar cerca la dosis efectiva con la dosis tóxica. Entonces el tema de la dosis es muy importante en estas drogas porque se pasa del efecto terapéutico al tóxico con muy poca diferencia, ¿sí? Entonces por eso, al ser de estrecho margen y que los diuréticos disminuyen la eliminación del litio, se aumenta la biodisponibilidad, entonces el médico tiene que estar controlando la dosis, hacer un ajuste de dosis, ¿sí? Bueno, esto es un resumen para qué se utilizan los diuréticos tiacídicos. La más utilizada es la hidroclorotiazida, ¿sí? Y se utilizan para hipertensión
Y bueno, dijimos que las reacciones bueno, se podían utilizar solo o combinados con otros antihipertensivos, y las reacciones adversas eran que bajaban el sodio y bajaban el potasio en sangre. Y pueden favorecer la crisis gotosa, o sea, la gota, que es la concentración de ácido, úrico en las articulaciones, sobre todo rodillas, muñecas, codos. Lo cual es como que se forma un cristal de ácido úrico, es como si tuviera un vidrio en las articulaciones, que eso produce mucha inflamación, mucho dolor. Bueno, las reacciones adversas, producir calambre, disfunción sexual y el tema de la baja de potasio, y habíamos dicho el tema de la hiperglucemia, también pueden aumentar los niveles de colesterol y de triglicéridos. Y el tema de la hiperglucemia hay que tenerlo en cuenta, y el médico tiene que estar controlando los niveles de glucosa en las personas con diabetes. Después otro diurético de alto techo o de lanza, se dice de alto techo porque estos eliminan hasta un 20 o un 25% del sodio. En este grupo de antibióticos está la furosemida, que inhibe el contrasporte de cloruro sodio-potasio en el asa ascendente de Henle. Son los más potentes porque estamos hablando de una eliminación de un 20 o un 25% de sodio. Y producen una dilatación venosa, entonces lo que va a hacer es, al disminuir la volemia, va a disminuir la presión arterial, que es lo que estamos buscando. En el uso intravenoso se utiliza para edema pulmonar grave, para insuficiencia cardíaca aguda y para urgencias hipertensivas. Y también tiene un uso por vía oral. Pero cuando una persona llega con un pico de presión a una guardia, muchas veces el médico utiliza la furosemida porque al bajar la volemia rápidamente baja la presión arterial, que es lo que se está buscando cuando hay un pico de presión. Dentro de las reacciones adversas produce, baja de potasio, puede producir así zumbidos en el oído, alteraciones digestivas, y las reacciones adversas graves que puede producir son alteraciones sanguíneas y producir ototoxicidad. Y desequilibrio de los electrolitos, porque esta pérdida de agua y de sodio arrastra estos electrolitos y puede producirse un desequilibrio de los electrolitos. En el embarazo es categoría C, y en la lactancia se recomienda evitarlo. Los corticoides y la CTH disminuyen los efectos natriuréticos y diuréticos. ¿Por qué? Porque los corticoides producen retención de líquido, y la furosemida va a favorecer la eliminación de agua y sodio, entonces tienen efectos antagónicos. Potencian los efectos diuréticos y potensores del alcohol, así que se recomienda no tomar bebidas alcohólicas con la furosemida, y aumentan la concentración de ácido úrico. Entonces las personas que sufren de gota, el médico va a tener que hacer un ajuste de dosis. Y en el caso del uso con clorfibrato, que es un medicamento para bajar los niveles de colesterol, va a aumentar el efecto de los dos y puede favorecer, va a producir aumento de diuresis y va a producir dolores musculares, que es lo que produce el clorfibrato. Así que el médico va a tener que ver el ajuste de dosis y los tiene que usar juntos. Y en el tema de las personas que están tratadas para diabetes, ya sea con hipoglucemiantes orales o con insulinas, va a haber que controlar el tema de la glucosa, y el médico va a tener que hacer el ajuste de dosis pertinentes. Y los estrógenos pueden disminuir el efecto antihipertensivo de la furosemida, porque dijimos que los estrógenos
producen retención de líquido, que es lo que se está evitando con el uso de la furosemida. Y después tenemos diuréticos cerradores de potasio. Si es cerrador de potasio, ¿qué significa? Que no se elimina el potasio en orina y queda en sangre. Entonces, cuando el médico quiere producir diuresis, pero retener potasio, va a recurrir a los diuréticos ahorradores de potasio. Y estos eliminan un 5% de sodio. Dentro de los diuréticos ahorradores de potasio hay distintos mecanismos de acción. Dentro de los antagonistas de la aldosterona está la espironolactona y la eplerona. Estos se utilizan en pacientes con una función renal adecuada y con niveles de potasio normales. Se usan solos o combinados con los IECA, o los ARA2 o los beta bloqueantes. Los IECA, por ejemplo, en la Alapril, los ARA2, por ejemplo, en los Sartán, Valsartán, que ahora lo vamos a ver en un ratito, y los beta bloqueantes, por ejemplo, la Atenolol. Le nombro las drogas porque por ahí las conocen y bueno, si no, la van a conocer dentro de un ratito. Las reacciones adversas que producen es dolor de cabeza y las graves que puede producir es arritmias, deshidratación, alteraciones sanguíneas. Las arritmias se producen tanto por baja como por exceso de potasio. Entonces vamos a ver que cualquier fármaco que altere la concentración de potasio para una hiperpotasemia o una hipopotasemia van a producir arritmias, o sea, alteraciones en el ritmo cardíaco. Estos, tanto la espironolactona como la eplerona, son para el embarazo categoría D, o sea, no se recomienda usarlos, y en la lactancia se recomienda evitar su uso. Bueno, con los AINES disminuyen el efecto antihipertensivo, decíamos, porque los AINES producían retención de líquido, y el sinergismo positivo que producen con los antihipertensivos se usa porque aumentan el efecto antihipertensivos. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, se combina el enalapril, el losartán con una espironolactona para aumentar el efecto antihipertensivo. Pero puede aumentarse el riesgo de hiperpotasemia que puede producir arritmias en la persona. Así que el médico va a tener que hacer un ajuste de dosis por el problema de esta interacción que sube el potasio en sangre y puede producir arritmias. Dentro de los diuréticos ahorradores de potasio, tenemos otros mecanismos de acción que son los bloqueantes de los canales de calcio, que es la milorida. La milorida se la usa junto con la hidroclorotiazida en insuficiencia cardíaca congestiva, y cuando se busca un efecto diurético sin hipopotasemia, ¿sí? Porque la hidroclorotiazida podía producir hipopotasemia, o sea, baja de potasio en sangre. Entonces el médico lo combina con este, que es un ahorrador de potasio, para que no se bajen los niveles de potasio en sangre. Y para hipertensión. Bueno, la reacción adversa que puede producir justamente es hiperpotasemia, porque en esto de evitar la pérdida de potasio podemos pasar a una hiperpotasemia. Bueno, dijimos que el problema de la hiperpotasemia es el que puede producir arritmias, ese es el gran problema. Esto también pueden producir alergia y alteraciones digestivas. En el embarazo es categoría D, o sea que no se recomienda utilizarlo, y en la lactancia se recomienda evitar su uso. Bueno, también van a interaccionar con los corticoides, con la CTH, con los estrógenos, porque estos producen retención de líquido, entonces van a antagonizar el efecto del diurético, ¿sí?
Bueno, también no se usa, no se recomienda el uso con litio. Siempre tiene que estar el médico controlando el funcionamiento renal del paciente. Bueno, tenemos el último recreo. Lo llamo yo dentro de un rato. Bueno, profe. Bueno, profe.